Damas y caballeros, por favor, démosle la bienvenida a Chelsea Clinton. Gracias, gracias. Ay, gracias. Es un honor para mí estar aquí esta noche. Estoy aquí como una estadounidense orgullosa, como una demócrata orgullosa, como una madre orgullosa y esta noche especialmente una muy, muy orgullosa hija. Mark y yo no podemos creerlo, pero nuestra hija Charlotte tiene 2 añitos. Ella le encanta Elmo. Ella le encantan las arándanos. Y también, sobre todo, le encanta hacer FaceTime con su abuela. Mi mamá puede estar a punto de entrar a un debate o a un discurso y no importa. Ella deja todo por un par de minutos de leer el chaca chaca chuchu con su nieta y darle besos. Chaca chaca, sí, le dieron un aplauso. Nuestro hijo Aiden tiene 5 semanas y media y estamos tan agradecidos que él está saludable y está creciendo y realmente no tenemos un sesgo, pero parece que es el bebé más bello del mundo. Y yo sé que mi mamá, un punto de vista que mi mamá también comparte. Y todos los días que estoy con Charlotte y con Aiden como su mamá, pienso acerca de mi propia madre. Mi maravillosa, tan cómica y siempre pensando en todos, que es mi mamá. Yo lo que me recuerdo, mi primer recuerdo es de mi mamá recogiéndome después de que me haya caído, dándome un fuerte abrazo y leyéndome Goodnight Moon. Desde ese momento hasta hoy, todo y cada una de las memorias que tengo de mi mamá, los recuerdos que tengo de ella, es que a pesar de lo que estuviese pasando en su vida, siempre estaba ahí para mí. Cada partido de fútbol, de softball, de cualquier acto de piano, de ballet, de baile, los domingos en la biblioteca o en iglesia, muchos sábados buscando formas en las nubes, inventando historias de lo que haríamos si en algún momento viéramos a Ceratops. Y entonces, en mi opinión, mi mamá siempre me recordaba que todavía eran dinosaurios, los triceraptos, pero sí, yo estaba muy obsesionada con dinosaurios y cuando mis padres me llevaron al parque de los dinosaurios no pensé que la vida era mejor que ese día. Eso para mí fue el mejor día de mi vida. Cuando mi mamá estaba trabajando, bueno, menos mal que no sucedía muchas veces, me dejaba comidas para que yo las abriera todos los días que se iba. Todas bien bonitas empaquetadas en una gaveta específica con la fecha en cada una para saber qué nota abrir. Notas me dejaba realmente. Cuando fui a Francia para aprender acerca del sistema de atención a los menores, me acuerdo una de lo que se trataba de la Torre Eiffel solamente. Una se trataba de la idea que ella esperaba traerse a casa para ayudar a los niños de Arkansas. Yo realmente valoro uno y cada uno de esas notas que me dejaba. Era otro recordatorio para mí que siempre estaba en sus pensamientos y en su corazón. Cuando crecía, las conversaciones en la mesa siempre empezaban con lo que aprendí en la escuela ese día. Yo me acuerdo una semana hablando de manera incesante acerca de un libro que capturó mi imaginación. Un Wink en el tiempo, A Wrinkle in Time. Solo después mis padres me habían escuchado a mí, entonces hablaban de lo que estaban trabajando ellos, de educación.
atención médica. Eso es lo que les preocupaba y no dormían de noche. Me encantaba que mis padres esperaban que yo tuviese alguna opinión y poder entonces tener un apoyo de esas opiniones con hechos. Nunca, nunca, ni una vez dudé que mis padres se preocupaban de lo que yo pensaba y de mis ideas. Y siempre, siempre sabía cuánto me querían. Ese sentimiento de ser valorada y querida, eso es lo que mi mamá quiere para uno y cada uno de los niños. Eso es su llamado, el llamado de su vida. Mis padres me criaron diciéndome lo afortunada que era, pero no, porque no me tenía que preocupar de si había comida o no, no me tenía que preocupar si tenía una escuela buena a la que ir o no. Nunca me tenía que preocupar de un vecindario seguro en el cual poder jugar. Y me enseñaron a que me preocupase de lo que pasaba en el mundo, que me importase y hacer lo más posible para cambiar lo que me frustrase, lo que me parecía que estaba mal. Me enseñaron eso, me enseñaron esa responsabilidad que viene con el que se le da esa oportunidad, la suerte. Yo sé que mis hijos son bastante jóvenes, pero yo estoy tratando de también darles a ellos esos mismos valores. Hay algo más que mi mamá me enseñó. El servicio público. Se trata de el servicio. Es eso. Y como su hija, tuve una ventana especial en cómo ella servía a los demás. Tomarle las manos de las madres, preocuparse de cómo iban a alimentar a sus hijos, preocupadas de cómo iban a darles la atención médica que necesitaban. Mi mamá les prometía hacer lo más que pudiese, todo lo que pudiese para ayudarles. La vi justo después de esas conversaciones, ir directo a trabajar, ver lo que podía hacer, a quién podía llamar, cuán rápido podía solucionar ese problema con resultados. Siempre sentía que no había un momento que perder, porque ella sabe que por eso, para esa madre, para esa familia, no existe un momento que perder. Así que también la he visto en los puntos más bajos, como en el verano de 1994. Muchas personas estas semanas han hablado de su lucha por la atención médica universal y yo la vi muy cercanamente, esa lucha. Fue bastante terrible, fue agotadora. Ella luchó con todo lo que tenía en su corazón y como todos ustedes saben, ella perdió. Para mí, que tenía 14 años en esa época, fue bastante duro verla así. Pero mi mamá, ella es maravillosa, fue maravillosa. Ella se tomó un tiempo para entonces volver a recobrar muchas las noches con películas, como ustedes saben. Mi papá le gusta la Academia de Policía, a él le gusta la Academia de Policía, a mi mamá y yo nos encanta Prejuicio y Orgullo, Pride and Prejudice, y nosotros ella volvió de nuevo a trabajar porque ella creía que ella todavía podía lograr un cambio para esos niños. Las personas me preguntan todo el tiempo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ella sigue adelante en todo con lo que implica estar en la política? Así lo hace, ya les digo cómo, porque ella nunca, nunca jamás se olvida por quién está ella luchando. Ella ha trabajado para hacerlo todo más sencillo para los niños que tienen acogida, que se han adoptado, para los rescatistas del 11 de septiembre, para que tengan lo que necesiten por su servicio, por todas las mujeres en todo el mundo, para que estén más seguras, para que se les trate con dignidad y también tener más oportunidades. Luchas como esas
esas son las que la llevan a ella a seguir adelante. Entonces, todo, su conciencia, su corazón, lo tienen todo allí y nunca, nunca desiste. Eso, así es que es ella. Escucha y actúa. Es una mujer impulsada por la compasión, por la fe, por un sentido de justicia inagotable y un corazón lleno de amor. Así pues, en noviembre, yo voy a votar por una mujer que es mi modelo como madre y como una persona que aboga por los demás. Una persona que ha pasado toda su vida luchando por las familias y niños. Estoy votando por una progresista que va a proteger a nuestro planeta del cambio climático y nuestras comunidades de la violencia por armas. Que va a reformar nuestra justicia penal y además sabe que los derechos de las mujeres son los derechos humanos. Y que sabe que los derechos LGBT son derechos humanos. Aquí en casa, aquí y en todo el mundo. Yo estoy votando por una persona luchadora que nunca, nunca jamás se da por vencida y que creemos que todos podemos irnos mejor cuando estamos juntos y trabajamos juntos. Yo espero que mis hijos alguna vez se sientan tan orgullosos de mí como yo me siento de mi mamá. Yo soy y estoy tan agradecida por haber sido su hija. Yo me siento tan agradecida que ella es la abuelita de Charlotte y Aiden. Ella me hace sentir muy orgullosa todos los días. Mamá, el abuelo estaría tan orgulloso de ti esta noche. Para todos los que nos están viendo hoy, en casa, aquí, yo sé que con todo mi corazón, sé que mi mamá nos va a hacer sentir orgullosos como nuestra próxima presidenta. Esta es la historia de mi mamá, Hillary Clinton. Hay aquí una mujer. ¿De qué sueña? ¿Cuándo se siente orgullosa? ¿Cuántas veces va a dejar su marca? ¿De cuántas formas va a iluminar el mundo? Tiene una risa que se transmite por mucha distancia. A veces uno se sorprende y es contagiosa esa risa. Y tiene un gozo y una alegría que mucha gente no ve. Me acuerdo que ella me tomaba de la mano mucho, me tomaba de la mano y sentía que ella estaba tratando de calmarme. No se trataba de fotos, una gran producción. Ella se presentó y su mensaje es sencillo: gracias y haré lo que pueda por ti. Y ella cumplió. Me encanta verla interactuar con las personas y ver el efecto de su bondad y que es real. Hillary Rodham creció en Carthage, Illinois. Su papá era hombre de las fuerzas navales. Mi papá era un oficial en jefe en casa, también en la casa como en la marina. Y tenía la actitud que no te quejes, no te estés quejando. Haz lo que tienes que hacer, hazlo lo mejor que puedas. Su mamá Dorothy sufrió de negligencia, sola, trabajando, limpiando casas a la edad de 13 años. Ella dijo una vez que ese trabajo fue la primera vez que vio una familia amorosa. Ella me dijo que sus padres la dejaron solita a los 4 años y le dieron unos cupones para que pudiese ir a la esquina, al café de la esquina y que le dieran comida. Y solamente la imagen de esa niña tan chiquita, solita, toda sola, caminando por las escaleras de ese sitio, fuera, solita, a la esquina, al café y comprar comida con esos cupones me atormenta.
He aquí una mujer que hace sus primeras marcas en el mundo, como todos nosotros sabemos, brillante, con promesa, alguien que logra cosas. Lo extraordinario de esta joven es su corazón, su cometido a mejorar las vidas de la gente, su creencia de las mismas oportunidades de Chelsea deben extenderlas a cada niño. Eso se muestra en todo lo que hace. Podría haberse unido a un bufete grande, pero escogió el Fondo de Defensa de los Niños, yendo de puerta en puerta, recogiendo historias para ayudar a los niños discapacitados que pudieran conseguir una educación. Se le había negado. Ella fue a defender los niños en la justicia penal. Me acuerdo verla en la clase, era fascinante, pero yo le seguí a ella saliendo del aula y me acerqué así y entonces perdí el valor y no hablé con ella. Le dije a la persona con la que estaba, ¿quién es ese? Y me dijo, ese es Bill Clinton, es de Arkansas. Eso es todo lo que habla, eso es todo lo que dice. Y en ese momento, no solo que tenemos los melones más grandes del mundo, eso es todo lo que sabía de él. Aquí está una mujer entrando en la vida como esposa de un político. No es una primera dama tradicional. En Arkansas, con valor, ella reforma el sistema educativo. Y en la Casa Blanca, ella trata de reformar el sistema de atención médica. Mi mamá quería que fuera resiliente y valiente. Y hay muchos niños en el vecindario que yo podía salir y tendría quizás un lazo en la cabeza y todos los niños se burlaban de mí. Esa era mi primera experiencia de sufrir ese acoso de los bullies y me asusté mucho. Y una vez voy a la casa corriendo y mi mamá se me acercó y me dijo, no hay espacio para los cobardes en esta casa. Tú devuélvete para afuera y averigua cómo vas a lidiar con eso, con lo que te están haciendo. Hillary trabajó tanto con demócratas como republicanos para crear juntos un plan que hasta el día de hoy provee seguro médico para 8 millones de niños estadounidenses. Esto es una violación de los derechos humanos cuando a los bebés se les niega alimento o que sofocan o se asfixian o que se les rompe las espaldas porque solamente nacen niñas. Tú y yo no estábamos allí, pero la gente decía que en la conferencia de Naciones Unidas en Beijing es donde Hillary despertó al mundo. Los derechos humanos son los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son los derechos humanos de aquí en adelante. Cuando ella dijo que los derechos de las mujeres son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de la mujer, en ese año eso fue una declaración radical. Nunca había tenido una posición pública antes, había sido senadora solo 9 meses. Y luego nuestra nación agachó la cabeza con el duelo. Parecía como una cortina negrísima, había caído simplemente entre el Manhattan de abajo y el resto de la ciudad. En relación a las lesiones, las 2 piernas las tenía destrozadas. Creían que el tren de aterrizaje del segundo avión me chocó. Era tan horrible que cerró mis heridas. Uno de mis personales de tarde vino y me hizo un susurro, me dijo que la Casa Blanca acababa de enviar su primera solicitud para fondos y no había ni un solo un céntimo para Nueva York. Nueva York necesitaba una campeona. Hillary y Chuck trabajaron sin cansar por Washington. No se detuvieron hasta que llegaron a la oficina oval. El presidente Bush me miró y me dijo, ¿qué necesitas? Yo le dije, bueno, necesito 20 mil millones de dólares, el otro construcción 10 mil millones. Y dijo, ahí lo tiene. La mente rápidamente se da cuenta que esto quizás es un tema más importante que reemplazar los edificios. Se trata de reemplazar el espíritu estadounidense. Me acuerdo sacar unas fotos y cuando los revelé, el flash de esta cámara
en contra del cielo oscuro. Revela todas las partículas en el aire, parece nieve. Cuando nuestros socorristas empezaron a enfermarse y dudar de la calidad del aire, Hillary orgullosamente enfrentó al EPA. El gobierno dijo que estaba el aire seguro y no estaba seguro. No solo dijo que iba a luchar de parte de nosotros, no fueron puras palabras. A la misma vez, ella silenciosamente ayudó a los sobrevivientes a reconstruir sus vidas. Me recuerdo haber hablado con Hillary y le dijo, no puedo casarme a menos que pueda bailar. Yo tengo que bailar en mi boda. Entonces ella me dijo, bueno, sí, lo van a hacer. Tú lo vas a hacer. El que ella me haya dicho eso me ayudó muchísimo en creerlo. Con la situación, Bin Laden es un ejemplo perfecto del juicio de Hillary, su fortaleza, cómo me ayudó en cada decisión que tomé. He visto la foto, ustedes también. Nunca sabremos cómo se sintió estar en ese salón, pero mírenla a ella, miren su cara. Ella está llevando la esperanza y la rabia de toda una nación. Cuando la oportunidad se presentó para yo poder ser parte de este pequeño grupo dándole consejo al presidente, si tenía con la inteligencia que teníamos era suficientemente fuerte para que él actuara, yo tomé esa responsabilidad de manera personal y en representación de las 3.000 personas que fueron asesinadas, los cientos de miles que se quedaron y sus seres queridos, el horror que se nos presentó. Simplemente al escucharla a ella, decir lo que significó, eso nos hizo sentir responsabilidad enorme, pero el privilegio de servir al pueblo estadounidense. Estaba sentada allí en un sitio con los pies hacia arriba y todavía los zapatos estaban allí. Alguien por detrás me vino y me dio un abrazo. No sabía ni quién era. Era Hillary. Sin prensa, sin fanfarra. Sus únicas fotos familiares. Ella, en silencio, asistió al matrimonio de Debbie. Y Debbie bailó. Hay demasiado del sueño americano por allí. Si nosotros estamos comprometidos para poderlo cultivarlo, nutrirlo, hacerlo pasar a nuestros nietos y nuestros hijos, no puedo pensar nada más emocionante que ser parte de todo esto. Todos nosotros tenemos esperanza para un mejor mañana. Cualquier padre sabe que su sueño para el futuro es con sus niños. Chelsea y Hillary y Dorothy tienen sus corazones y sus sueños juntos. El sueño pasado de una generación a otra generación a otra generación. Hay muchas formas en que podríamos pasar estos años dorados de nuestras vidas. Ella quiere hacer esto porque ella cree que puede marcar la diferencia ahora y yo también. Yo voy a luchar por todos los estadounidenses porque yo creo que si usted es el presidente, eso es exactamente lo que debes hacer todos los días. Existen gente, estrafalarios y gente de trabajo. Y ella es gente de trabajo. Uno tiene que querer a este país, creer en este país, levantar a las personas de este país. Para tener una década tras otra de estar en la frente, de tratar de efectuar cambios. Y hacer todo lo que podemos hacer para lo que creemos. Por eso nos levantamos todas las mañanas en una Casa Blanca, pensar en esas personas, entender qué es lo que están luchando y para mejorar sus vidas. Ella lo hace porque ella se siente profundo en su corazón que aquí en el mejor país del mundo, todo el mundo merece una oportunidad. Espero unificar a nuestro país, espero que todos nos juntemos, espero romper todas las barreras que prevenga que los Estados Unidos se unan y que nuestro país sea lo que debe ser. Eso es lo que espero para mis nietos y eso es lo que espero que mi mamá esperaba para mí. ¿Cuántas veces dejará su marca? ¿De cuántas formas iluminará a ella el mundo?